A reading from the book of Genesis. Lectura del libro del Génesis. Abraham and the men Cuando los hombres se levantaron de junto a la encina de Mambré, miraron hacia Sodoma. Abraham los acompañaba para despedirlos. El Señor pensó, ¿puedo ocultarle a Abraham lo que pienso hacer? Abraham se convertirá en pueblo grande y numeroso. Con su nombre se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Lo he escogido para que instruya a sus pueblos de la tierra. Lo he escogido para que instruya a sus hijos, su casa y sus sucesores, para mantenerse en el camino del Señor haciendo justicia y derecho. Así se cumplirá el Señor a Abraham lo que le ha prometido. El Señor dijo, la acusación contra Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado es grave. Voy a bajar a ver si realmente sus acciones responden a la acusación, y si no, lo sabré. Los hombres se volvieron y se dirigieron a Sodoma, mientras el Señor seguía en compañía de Abraham. Entonces Abraham se acercó y dijo a Dios, ¿es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay 50 inocentes en la ciudad, ¿los destruirás y no perdonarás al lugar por los 50 inocentes que hay en él? Lejos de ti tal cosa, matar al inocente con el culpable, de modo que la suerte del inocente sea como la del culpable. Lejos de ti, ¿el juez de todo el mundo no hará justicia? El Señor contestó, si encuentro en la ciudad de Sodoma 50 inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham respondió, me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Si faltan 5 para el número de 50 inocentes, ¿destruirás por 5 toda la ciudad? Respondió el Señor, no la destruiré, si es que encuentro allí 45. Abraham insistió, quizás no se encuentre más que 40. En atención a los 40, no lo haré. Abraham siguió hablando, que no se enfade mi Señor si sigo hablando. ¿Y si se encuentran 30? No lo haré si encuentro allí 30. Insistió Abraham, me he atrevido a hablar a mi Señor. ¿Y si se encuentran 20? Respondió el Señor, en atención a los 20 no la destruiré. Abraham continuó, que no se enfade mi Señor si hablo una vez más. ¿Y si se encuentran 10? Contestó el Señor, en atención a los 10 no la destruiré. Cuando terminó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su puesto. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya,
If today you hear his voice, harden not your heart. Si el día de hoy escuchan su voz, no endurezcan hoy el corazón. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. When Jesus saw a En crowd, aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. Se le acercó un letrado y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesus answered, Jesús le respondió: Foxes have dens Las and zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, Son of Man. pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Another of his disciples, Otro que era discípulo le dijo: Lord, let me go Señor, first. déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesus answered, Jesús le replicó: Tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Verbum Domini. I've come to understand that Father He Anthony, llegado a entender que el padre Anthony fue un poco travieso of my ordination, June en la 11th, fecha del aniversario de mi ordenación, el 11 de junio de to the viewers este that año, y le dijo a los televidentes que me iban a hacer sonreír si me enviaban una tarjeta y que le iban a hacer sonreír a él si incluían $18 también, el cual es el número de años que he sido sacerdote. Así que quería agradecer a todos los que respondieron a esa petición del padre Anthony. Tantas de ustedes con sus tarjetas y cartas efectivamente me hicieron sonreír y también hicieron sonreír al padre Anthony, así que muchas gracias. Fue el día después, el 12 de junio del 2011, que un hombre con una asombrosa historia de redención falleció a los 84 años. Su nombre era Jim Townsend. Él nació en 1927, 2 años antes de la Gran Depresión. Fue algo que su padre siempre le recordaba. Después de que él nació, todo empeoró en sus vidas. Perdieron $30,000 en ahorros de toda la vida, con el colapso de los bancos, el negocio de mina de carbón de su padre quebró, su madre estaba inválida en cama y finalmente murió. Su padre cayó en el alcohol y a menudo solía golpear a Jim cuando era niño. Le solía decir: esto es para que te vuelvas duro, para que cuando salgas al mundo puedas enfrentarte al mundo. Así que el pequeño Jim se marchó a la calle para huir de todo esto. A los 8 años ya había aprendido a meterse a las casas de la gente. Cuando fue adolescente aprendió a usar una pistola y se pasó mucho tiempo entrando y saliendo de reformatorios y hogares adoptivos. Él cuenta que creció odiando a la gente y a Dios. Fue a los 18 años que se casó con su novia embarazada, Alice, y fue dentro de pocos meses, cuando ella tenía 6 meses de embarazo, que se le halló culpable del asesinato de ella. Recibió una sentencia de cadena perpetua. Terminó en la penitenciaría Western en Pensilvania. Su odio, su ira siguió aumentando. Ahí se metía en peleas todo el tiempo, así que lo pusieron en detención solitaria. Ahí él hizo algo que nunca antes había hecho. Leyó un libro, se convirtió en un lector ávido, empezó a leer también libros católicos y por casualidad encontró la conversión, la historia de la conversión
de Mateo le causó gran impresión. Fue transferido al centro penitenciario Rockville en Belafont, Pensilvania, y fue donde decidió que había de planear su escape. Se convirtió en un prisionero modelo. Ganó la confianza de la gente, aprendió a manejar un camión. Su plan era escaparse con ese camión. Quiere convertirse en un prisionero modelo, así que solía participar en los servicios religiosos. Se convirtió en miembro de la Tercera Orden de los Franciscanos. Llegó a conocer al padre Richard Walsh, que era capellán de la prisión. Pone una buena apariencia, se dedica a hacer todas estas cosas para ganar la confianza de la gente ahí. Pero entonces el padre Walsh, él sabía cuál era el plan de este muchacho, pero le permitió que lo siguiera haciendo, sabiendo, como más adelante diría Jim Townsend, que la presencia de la Eucaristía estaba teniendo efecto en él, al estar ante la presencia de las estaciones de la cruz y al meditar sobre ellas. Y algo inesperado sucedió. Y esto es lo que dice el artículo sobre su vida. Cuando Townsend estaba dormido, cierta noche, un sentimiento de amor y ternura lo rodeó. Se sentó en la cama. Súbitamente, sin duda, supo. Dijo en voz alta: Dios, tú eres verdadero. Los muros de la ira y del odio se derrumbaron. Townsend empezó a sollozar y rogó bendiciones para todos aquellos a quienes él había causado dolor y rogó perdón por sus pecados. Townsend pasó el resto de la noche en oración profunda. El siguiente día, Townsend se dirigió al padre Walsh y confesó sus pecados. Para su sorpresa, el sacerdote ya sabía. El padre Walsh confió en Dios para que cambiase el corazón de Townsend. Él estaba rezando por él y recibió esta gran gracia. Finalmente fue puesto en libertad, bajo palabra. Después de haber pasado 50 años en la cárcel, se unió a una orden terciaria franciscana, esta vez por las razones correctas, y finalmente se hizo miembro de los capuchinos. En 1972 se invistió, en 1976 realizó sus votos sagrados y se le conocía como un fraile santo. A menudo solía regresar al centro penitenciario en Rockville y solía ofrecer su propio testimonio a los prisioneros ahí. Muchos de ellos fueron afectados por sus propias palabras y por su aliento. El hermano Jim Townsend. Así que cuando pensamos en la primera lectura de hoy, Dios habla sobre el juicio que ha de caer sobre Sodoma y Gomorra. Abraham le está rogando, le dice: ¿qué tal si hay 50 inocentes? Y lo que esta historia en el libro de Génesis nos dice es que unos cuantos fieles pueden llevar a cabo la salvación de muchos. Si hay 10, sí, pero no hubo 10. Sin embargo, Dios rescató a los inocentes, aunque los malvados sufrieron juicio. Pero los pocos inocentes pueden llevar a la salvación de muchos. Recordemos al padre Richard Walsh. Él sabía cuál era el plan de Jim Townsend, pero él confió en que Dios podía cambiarlo, así que rezó, intercedió por él. La pregunta para el día de hoy para ustedes es: ¿se encuentran ustedes entre los pocos inocentes? ¿Se encuentran ustedes entre los que van a ser fieles al Señor? ¿Van a interceder ustedes por la conversión de los pecadores? ¿Por la salvación del mundo? Recientemente di una charla a un grupo que vino de Canadá. Y uno de los hombres que había venido dijo: ¿saben? Cuando yo era muchacho siempre se hablaba de la ofrenda matutina. Yo ya no escucho más de eso.
le respondí, bueno, yo voy a hablar sobre eso entonces. Es una práctica tradicional que cuando uno empieza el día uno va a ofrecer todo, todo lo que va a ocurrir en ese día, lo bueno y lo malo, uno se lo va a ofrecer a Dios. Esto es lo que me gusta. Esa es una variedad de fórmulas que me gustan, que la gente puede usar. Se llama la ofrenda matutina de Fátima. Puede que ustedes conozcan los mensajes de Fátima a los 3 niños, que se les pidió a los niños que todo lo que hicieran lo convirtieran en una ofrenda. Una de mis historias favoritas es cuando Francisco y Jacinta, que estaban encarcelados por toda la conmoción que estaban causando estas apariciones. Y Jacinta empezó a llorar. Francisco dijo, ¿por qué lloras? Porque nuestros padres nos han abandonado, contestó. Le dijo, no llores, podemos hacer una ofrenda de esto también. Y luego elevó sus manos, dijo Lucía, Jesús, por amor a ti y por la conversión de los pecados, y Jacinto hizo lo mismo. Y a veces pueden ver que hay una representación en las figuras del Antiguo Testamento, una imagen del Antiguo Testamento, un sacerdote que está haciendo un sacrificio sobre un altar y que tiene las manos elevadas, ofreciendo este sacrificio a Dios. ¿Por qué no podemos hacer también nosotros eso? Especialmente con las dificultades de nuestra vida, hacer una ofrenda de esa dificultad. Es por amor a ti, Jesús, y para la conversión de los pecadores que hago esta ofrenda de este sufrimiento. Pero aquí tenemos la ofrenda matutina. La manera que podemos empezar el día con la ofrenda matutina es, hay muchas diferentes maneras de hacer esto. Esta se llama la ofrenda matutina de Fátima. Oh Jesús, por medio del Inmaculado Corazón de María, te ofrezco mis oraciones, obras, alegrías y sufrimientos. Todo lo que este día traiga, así sea bueno o malo, por amor a Dios, para la conversión de los pecadores y en reparación por todos los pecados cometidos en contra del Sagrado Corazón y el Inmaculado Corazón de María. Así que es una manera que podemos dar inicio a nuestro día, y todo lo que ocurre en ese día, sea bueno o malo, vamos a ofrecerlo para la gloria de Dios, para la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados. La lectura del día de hoy, la primera lectura del día de hoy, nos recuerda que la salvación puede lograrse a través de la fidelidad de unos pocos. Hay 10 inocentes, entonces no he de destruirla. Y esta lectura también nos habla acerca de cómo Abraham, como todas las naciones, habían de ser bendecidas a través de él. Y esto lo vemos que se cumple en Jesucristo. Él es el que trajo bendiciones a toda la humanidad. Él es quien nos ha redimido. El Salmo de hoy, el Salmo 109, dice, Él nos ha redimido de la destrucción, ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado su bondad y compasión. Un punto final es que en la encíclica del Papa Benedicto sobre la esperanza nos ofrece una de las razones para la esperanza, algo que no nos esperaríamos: la justicia de Dios. ¿Cómo es posible que eso sea una razón para la esperanza? Es una razón de esperanza para aquellos que son fieles. Para los malvados es algo que temer. Pero para aquellos que son fieles al Señor, la justicia es una razón de esperanza. ¿Por qué? Porque nos dice que las injusticias de esta vida no son la palabra final, sino que al final lo que nos haya faltado en esta vida, como Jim Townsend, su niñez fue terrible. Y las gracias que Dios le concedió compensó mucho más que eso. Esa noche que él recibió el Señor, todos esos pecados fueron perdonados. Él quiso vivir ahora la vida de Dios. Y ahora, con el favor de Dios, él comparte la vida de Dios para toda la eternidad. Lo que le concedió Dios compensó en exceso, mucho más de lo que le hace falta. Hay tantos crímenes
que el hombre comete contra el hombre, todo el derramamiento de sangre, toda la injusticia. Sabemos que eso no tiene la palabra final, sabemos que la maldad no tiene la palabra final. La palabra final es una de esperanza, y es una esperanza que Jesucristo, que es la bendición para todas las naciones, que es el vástago de Abraham, que nos trae, que nos ha de llevar hacia Él. Él ha redimido nuestras vidas del sepulcro, de la destrucción, nos ha cubierto de bondad y compasión.